Hola, buenas tardes a todos los que estáis por ahí. Usad el chat, que yo no sé muy bien cómo va esto, pero ya nos enteraremos. Irlo usando en cualquier momento para hacer preguntas, etcétera. Después las revisamos. Bienvenidos, bienvenida a los que estáis por aquí, por España, por aquí por el sur, por el norte, para la gente que viene de Iberoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a este simposio de feminismos periféricos. La intención de este simposio era hacer una propuesta teórica y pues poner algunos ejemplos. Entonces, esta tarde voy a hablaros un poquitín de esta propuesta teórica de los feminismos periféricos y luego después pues intervendrán estas dos chicas tan fantásticas que veis en la pantalla, Gabriela Cestino, que nos hablará del reasentamiento en los terceros países, si es una buena alternativa al asilo, y mi colega Fabiola Ortega nos va a contar un proyecto de investigación fabuloso que se llama Voices of Immigrant Women, voces de las mujeres inmigrantes. Así que ya las dos, o digamos esas dos temáticas, pues ya nos dicen un poco de qué va esto de los feminismos periféricos, es decir, de mujeres de la periferia, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para poder hacer la presentación de esto de los feminismos periféricos. Ajá. Si se comparte, aquí está. Bueno, pues voy a tratar de explicar brevemente, sin coger mucho tiempo, y si no, mis chicas que están aquí me lo van a decir. Pilar, no te pases de 15 minutos, como mucho 20, ¿vale? Y luego ellas tendrán otros 15 minutos o 20 minutos y entre medias, pues si queréis plantear alguna pregunta o algún comentario o lo que sea, pues estaremos encantadas. Así que empiezo. Los feminismos periféricos. Los feminismos periféricos es una manera de hablar de la teoría feminista que a mí se me ocurrió leyendo a gente pues que hablaba sobre el centro y sobre la periferia, y creía yo que en el tema de la teoría feminista también se podía hablar de la teoría feminista del centro y de la periferia. Por eso los feminismos periféricos son una perspectiva desde la periferia, desde las mujeres sin poder, desde las mujeres y hombres sin poder, sin recursos, pero también sin reconocimiento o también sin respeto. Para entender estas olas de feminismo o de qué estamos hablando en los feminismos periféricos, pues hay que entender que están situados en esta tercera ola, que es la que os pongo aquí al final, ¿no? La primera ola sería el movimiento sufragista, la segunda ola haría referencia a los movimientos feministas de los años 60, 70 en los estados del bienestar, y la tercera ola sería a partir de la caída del muro de Berlín, cuando el mundo empieza a dejar de estar dividido en dos partes. Y también cuando los movimientos feministas dejan de actuar de manera unitaria, ¿no? Y aparecen numerosos grupúsculos de mujeres de los márgenes sociales, mayores, discapacitadas, negras, migrantes, prostitutas, trabajadoras domésticas, transexuales del sur. Y cómo todas esas mujeres han planteado sus intereses propios en contraposición a lo que serían las mujeres feministas o del centro social, ¿no? De la clase media, blancas, heterosexuales, etcétera, ¿no? Básicamente estas mujeres van a pedir recursos, pero también van a pedir sobre todo reconocimiento de su identidad, de quiénes son, etcétera. Así que podemos hablar de feminismos periféricos diciendo que son esos planteamientos que hablan desde los años 80 de mujeres del tercer mundo, mujeres de los márgenes, de las minorías como categoría social. Tal y como yo lo entiendo, no hay que ser o pertenecer a una de esas categorías, sino identificarse con una de esas categorías. Esto es lo importante de los feminismos periféricos. Uno de los antecedentes de estos feminismos sería el de los planteamientos de Truth, que fue una mujer negra en el movimiento antiesclavista en Estados Unidos,
en un discurso que hacía en una audiencia en Estados Unidos, en un congreso de mujeres sufragistas, donde decía que insistía, ¿no?, continuamente en que realmente ella no era una mujer o no se sentía mujer del mismo modo que se sentían mujeres esas sufragistas, ¿no? Y por eso dice aquí, a mí nadie me ayuda nunca a subir carruajes, a saltar los charcos, ni me cede el mejor sitio en ningún lado. Y es que no soy una mujer. Está el discurso de, mujer, de Truth. Dentro de los movimientos feministas de los años 70, 80, 60, esa época, también había mujeres que desde los márgenes, por ser negras, por ser lesbianas, por tener una edad avanzada, han planteado que ellas también se sentían en los márgenes dentro de los propios movimientos feministas. Así que los feminismos periféricos o el concepto de feminismos periféricos que os propongo y que os digo en el simposio, aquí tenéis unos cuantos de los axiomas o los principios, ¿no? La primera idea es que el sexo se construye socialmente porque la biología, tal y como lo conocemos, es cultura, es decir, la manera que tenemos de mirar nuestro cuerpo o nuestras maneras, nuestras diferencias supuestamente biológicas ya es cultural. El segundo punto de partida es que no existe una identidad de las mujeres, sino múltiples identificaciones. No somos nada, nos identificamos con la gente. Esto me gusta, pero además es una identificación pasajera. Hoy me identifico con esto y mañana quizá puedo y tengo la posibilidad de cambiar. No podemos suponer, por supuesto, que hombres y mujeres somos categorías, forman parte de categorías sociales homogéneas, porque no hay un grupo social de mujeres y un grupo social de hombres. Lo que hay es mujeres y hombres, y otras cosas, salteando de unos grupos a otros, ¿no? Tampoco existe un único motor del patriarcado, es decir, que no hay un motor que pueda ser la economía o que pueda ser la sexualidad o que pueda ser la cuestión de la familia. Hay diferentes órdenes de sexo-género que además van cambiando a lo largo del tiempo en la sociedad y que están muy, digamos que tienen mucha relación con el tipo de sociedad en la cual se está viviendo. Más puntos de partida. A la hora de estudiar identificaciones de sexo-género o las maneras que tienen las mujeres de ser mujeres, de identificarse con mujeres, hay que hacer análisis interseccionales. ¿Por qué análisis interseccionales? Porque hay que tener en cuenta que las categorías no son puras, no es ser mujer negra, o es ser mujer inmigrante, o es ser transexual negra, inmigrante, de una determinada edad, etcétera, ¿no? Esas intersecciones tienen que tener en cuenta las diferentes divisiones sociales que tienen que ver con la nacionalidad de origen, con la clase social, con la etnia, con la edad, con la orientación sexual, con la discapacidad y con más, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad cada vez más el tema del peso, ¿no? El estar más gorda o menos gorda es también otra división social. El sexo-género no existe al margen de esas otras categorías sociales, es decir, no es una blanca y luego después mujer, o mujer y luego blanca, sino que se es mujer blanca, y eso es una manera concreta de ser mujer. Y como consecuencia de lo anterior, las alianzas entre mujeres son necesariamente pasajeras, es decir, no hay ninguna razón para que las mujeres seamos solidarias con otras mujeres, salvo que queramos identificarnos. Y por lo general nos identificamos con otros grupos de mujeres y con otros grupos de hombres también. Es decir, las cosas son bastante más complejas. Yo he trabajado mucho y he planteado los feminismos periféricos en lo que tiene que ver con las mujeres que vienen del sur. Pero aquí es ¿cuánto tiempo llevo hablando, chicas? Vosotras que me controláis el tiempo. Empezamos a las 30:42. Vale, 2.
Doy ideas sobre lo que yo he desarrollado sobre las mujeres las mujeres migrantes que vienen a los países ricos, ¿no? Estas mujeres migrantes critican a los feminismos de la segunda ola por centrarse exclusivamente en mujeres occidentales, blancas, heterosexuales, jóvenes, sin discapacidad y de clase media. Los planteamientos de las mujeres inmigrantes, de las mujeres que vienen del sur, de las mujeres de la periferia, detestan varias divisiones sociales y, por tanto, no consideran que haya exclusivamente dos categorías sociales homogéneas, hombres y mujeres. No señalan como prioridad por los derechos legales, esta es una gran diferencia, sino por la supervivencia. No reivindican una identidad de las mujeres, sino múltiples identificaciones. No se centran en el modelo de familia nuclear de clase media como hacemos aquí en Occidente, entre otras cosas porque muchas de ellas vienen de otros tipos de familia. Resaltan el rol de los estados a la hora de limitar la permanencia y la supervivencia de las mujeres. Hablan de las leyes de extranjería, son el tema de los papeles, son en muchos casos la prioridad para muchas mujeres. Destacan la oralidad en lugar de una tradición de cultura letrada, por ejemplo, ilustrada. Y son identificaciones, como decía Fátima Mernissi, con un pasado turbio, donde la mutilación y el oscurantismo están presentes en la propia manera de formular esa identidad o esa identificación, que se hace de una manera un tanto, digamos, sucia, turbia, no clara, no pura, ¿no? Y suponen posicionamientos concretos respecto a los procesos de modernización en sus tradiciones culturales, especialmente en la religión, el gran problema del imperialismo de Occidente en sus países. Bueno, esas serían algunas cuestiones que plantean las mujeres migrantes. Podríamos, por supuesto, seguir hablando de otras periferias. Yo he trabajado también sobre las mujeres discapacitadas y sobre las mujeres prostitutas o que trabajan en la prostitución. Y igualmente plantean elementos de, digamos, de identificación de las mujeres que son realmente interesantes. Pero ahora voy a dar paso a mis colegas. Ahora voy a dar voy a dar paso a Gabriela Cestino, porque ella quiere hablar de un asunto que es muy interesante. Nos vamos a meter ya en ejemplos concretos y en temáticas concretas. Dejadme que comparta esta pantalla, que me lo traiga aquí y que la intervención de Gabriela Cestino trata sobre el reasentamiento en los terceros países y si realmente el reasentamiento es una buena alternativa de asilo. Así que nos vamos directamente a meternos en materia. Gabriela Cestino es estudiante en la Universidad de Malmö de Relaciones Internacionales. Es una chica curiosa, una chica fantástica que está ahora por Málaga y que quería apuntarse a contarnos sus preocupaciones sobre el tema del reasentamiento y del asilo. Por favor, Gabriela, cuando quieras, ponte el micrófono y te voy pasando las diapositivas. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ¿es el reasentamiento en terceros países una buena alternativa al asilo? Esta es una muy buena pregunta que hacernos hoy en día, ya que los programas de reasentamiento de refugiados de Europa están llegando ahora a un nuevo punto de inflexión crucial. Según un comunicado de prensa de Relief Web en 2020, hace una década solo el 8% de todos los refugiados reasentados con la ayuda de ACNUR habían obtenido nuevos hogares en Europa. Sin embargo, desde el 2017, más del 40% de los refugiados se han reasentado e integrado con éxito en sus nuevos hogares. Esta es la consecuencia tanto del drástico crecimiento de la capacidad de reasentamiento de Europa como del declive del programa de reasentamiento de los Estados Unidos bajo la administración del expresidente Trump. Actualmente, Europa está experimentando una conciencia revolucionaria de la importancia del reasentamiento y con ella surgen nuevas ideas para su desarrollo. El propósito de este trabajo, de este análisis, es mostrar si el reasentamiento en un tercer país podría ser una alternativa al asilo. Y es extremadamente importante plantearnos esto ahora, dada la gran popularización de este en la Unión Europea. Primero nos planteamos en el marco teórico, voy a explicar un poco definiciones de reasentamiento en un tercer país y asilo para tener un poco las cosas claras.
El reasentamiento en un tercer país, en ello es muy importante el papel de ACNUR en la búsqueda de soluciones duraderas al problema de los refugiados. Según Fidian Kashmir, en la repatriación voluntaria como primera prioridad y la opción preferible, seguida del asilo local y el reasentamiento en un tercer país. El ACNUR está designado por su estatuto y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU para participar en el reasentamiento como una de las 3 soluciones duraderas. Este último consiste en la reubicación de los refugiados de su país de asilo a un tercer país para vivir. Fidian Kashmir et al. Argumentan que la intención del reasentamiento es adaptar una serie de objetivos. El primero es ofrecer un remedio permanente para refugiados y desplazados que no pueden regresar a sus países de origen o permanecer en su primer país de asilo. Por lo tanto, el reasentamiento en terceros países está destinado a funcionar como una salvaguardia. Sin embargo, solo ofrece una solución para un número limitado de refugiados seleccionados sobre la base de la necesidad humanitaria, lo que significa que hay un número limitado de opciones de reasentamiento para refugiados en situaciones muy específicas, como por ejemplo a personas con necesidades de salud importantes, personas que tienen una mayor probabilidad de lograr el reasentamiento, etc. Van Selm destaca en su trabajo que las cifras de reasentamiento son insignificantes, un dato bastante preocupante, y concuerda con la investigación del ACNUR de 2021 que indica que menos del 1% de los refugiados son reasentados cada año. Además, como tal, los programas de reasentamiento no cuentan con el apoyo total de la financiación de la Unión Europea. Por otro lado, el asilo, según Gibney, es una condición de salvaguardia brindada a los refugiados por los Estados nacionales, ofreciéndoles a estos inmunidad de expulsión o repatriación mientras se resuelve su solicitud. Ergo, habiendo hablado y habiendo establecido este marco de definición, procederé a exponer mi argumento. Y la siguiente, por favor. En ocasiones, el asilo no es una solución adecuada para algunos refugiados y sus necesidades deben satisfacerse. Cuando nos enfrentamos a problemas específicos de solicitantes de asilo que el asilo en sí mismo es incapaz de resolver, entonces, y solo en esos casos particulares, el reasentamiento en un tercer país es una alternativa potencialmente positiva. Estos problemas específicos se enumeran en los criterios del reasentamiento del ACNUR, que son necesidad de protección legal y física, sobrevivientes de violencia y tortura, necesidades médicas, mujeres en riesgo, reunificación familiar, niños, adolescentes y ancianos refugiados. Es extremadamente importante que las personas que soliciten o a las que se le ofrezca la oportunidad de ser reasentadas en terceros países cumplan con cualquiera de estos criterios mencionados anteriormente. Esto se debe a que el reasentamiento nunca podría ser una alternativa para aquellos estados que buscan deshacerse o desprenderse de estas personas, haciendo que su propio interés predomine sobre la protección de los refugiados. El reasentamiento debe tener como primer objetivo que el refugiado se establezca en un lugar donde se satisfagan todas sus necesidades. El reasentamiento en un tercer país es actualmente una solución adecuada para algunos refugiados que logran ser reasentados. Sin embargo, el porcentaje de refugiados reasentados debe aumentar. Para que esto se logre, se debe destinar un presupuesto más alto a los programas de reasentamiento, ya que existe una falta continua de líneas presupuestarias específicas para el reasentamiento. Dicha iniciativa debería ser extremadamente sencilla debido al costo relativamente bajo de los programas de reasentamiento de refugiados para las economías avanzadas, particularmente a largo plazo. Una investigación de 2019, por ejemplo, descubrió las posibles consecuencias económicas para la Unión Europea del reasentamiento de todos los refugiados en Asia y África. Según ACNUR, el estudio encontró que el coste medio anual durante la vida de los refugiados no ascendería a más del 0,6% del PIB de la Unión Europea. Este es un precio presupuestario más que razonable para la justicia y el bienestar de los refugiados que necesitan ayuda desesperadamente. Westerby, en su informe, que se llama Follow the Money 3, enumera algunas recomendaciones dirigidas a los Estados miembros y colegisladores de la Unión Europea para incentivar el reasentamiento en terceros países. Por ejemplo, los colegisladores de la Unión Europea deben mantener la modalidad de suma global para financiar el reasentamiento y la reubicación en futuros instrumentos financieros y legislativos de la Unión Europea. Los Estados miembros también deberían estructurar la financiación para el reasentamiento nacional. Esto servirá para cerciorarse de que los beneficios del financiamiento de tanto alzado de AMIF se dirigen a los actores nacionales.
Si se cumplen estas y algunas otras directrices, el reasentamiento podría ser una excelente alternativa al asilo. Los estudios realizados en 2020 por ACNUR no muestran efectos negativos sociales o económicos considerables del reasentamiento en terceros países en los estados receptores. Sin embargo, no solo los países de acogida no experimentan efectos negativos, sino que los propios refugiados reasentados encuentran experiencias bastante positivas. En primer lugar, los resultados indicaron que la vida económica de los refugiados reasentados mejora con el tiempo y con ellos su empleo e ingresos aumentan. Tienden a alcanzar la igualdad con otros inmigrantes y la población autóctona. Estupendo, Juan Carlos, muchísimas gracias. A lo largo del plazo. Esto también significa que los costos antes mencionados del presupuesto destinado al reasentamiento de refugiados se compensan con los aportes económicos de los refugiados asentados en ese país específico. En segundo lugar, la naturalización o adquisición de la ciudadanía, que es lo que otorga a los inmigrantes ciertos privilegios de derechos políticos, cívicos y sociales, por lo que es de suma importancia para los inmigrantes y refugiados alcanzar tal estatus. Múltiples estudios en numerosos países revelaron que los refugiados reasentados se naturalizan a tasas más altas que otros grupos de inmigrantes. Este hallazgo podría sugerir la importancia de antecedentes previos al reasentamiento para definir la integración a estos países. Los refugiados reasentados además tienen la ventaja sobre los solicitantes de asilo y otros inmigrantes poco calificados al saber que permanecerán en su país asignado, por lo que no tienen que preocuparse por su estatus legal. Según Van Selm, gracias a esa seguridad y estabilidad pueden priorizar la construcción de sus nuevas vidas. Es más, en todos los países de reasentamiento existen organizaciones y sistemas para ofrecer asistencia, para encontrar vivienda, un proveedor de atención médica, escuelas e incluso trabajos. Por lo tanto, los refugiados reasentados se sienten más seguros y guiados en lugar de sentirse perdidos y abrumados por el drástico cambio de idioma, cultura, etc. Todo lo anterior nombrado muestra el éxito de los programas de reasentamiento y respalda aún más mi argumento de que el reasentamiento en terceros países es una alternativa razonable al asilo. Para que el programa de reasentamiento sea realmente exitoso y una auténtica buena alternativa al asilo, se debe apuntar hacia la integración del refugiado reasentado. Estos son algunos elementos clave que hacen que una orientación previa a la partida sea eficaz y que, además de una gran ayuda, como la capacitación en idiomas y otras habilidades con énfasis en la autosuficiencia, el potencial de empleo, participación en comunidades de acogida, etc. Si los países colaboran y acuerdan seguir las pautas de ACNUR para los programas de reasentamiento, aumentará el número de personas reasentadas y con ellas la felicidad de aquellos refugiados que están luchando, desatendidos y necesitados en su primer país de asilo. Sin embargo, como contraargumento, no todo lo que reluce es oro e incluso cuando el reasentamiento en un tercer país ofrece ser extremadamente práctico, ético y legítimo, si no se realiza correctamente el reasentamiento podría ser una perfecta excusa para eludir las obligaciones internacionales. En otras palabras, el reasentamiento incorrectamente aplicado podría convertirse en un arma adicional contra los deberes y obligaciones de los países. A través del reasentamiento en terceros países, la Unión Europea podría desviar la atención del hecho de que actúa en su propio interés, prevaleciendo este sobre la salvaguardia de los refugiados. Esto puede considerarse como una debilidad de los procesos de reasentamiento, ya que los países actúan en función de sus propios intereses, siguiendo pautas teóricas del movimiento realista. Y para finalizar, como conclusión, el reasentamiento podría ser una alternativa al asilo en caso de que el asilo no sea una solución óptima para el refugiado aceptado, ya que hay varios estudios que nos demuestran cómo los inmigrantes reasentados se comparan exitosamente con los solicitantes de asilo u otros inmigrantes. Además, se observa que los refugiados que se reubican a una edad temprana se gradúan a tasas iguales o superiores en comparación con sus pares, etc. Todas estas son buenas razones a reconocer cuando se piensa sobre el impacto positivo sobre el reasentamiento en terceros países para las víctimas de persecución. Especialmente para el Simposio de Feminismos Periféricos, quiero proponer una reflexión, ya que la perspectiva de género no está suficientemente analizada en el caso del asilo o refugio y por ello la cuestión fundamental que ha de tratarse en profundidad en este simposio
es cómo afecta esta condición de refugiado o asiliado en caso de que seas mujer, en caso de las mujeres y en concreto en caso de mujeres procedentes de países no occidentales. Obviamente las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad en muchos aspectos y especialmente cuando se trata en casos de asilo o refugio o reasentamiento. ¿Cuáles creéis que son las implicaciones y consecuencias del reasentamiento o asilo visto desde una perspectiva de género y qué presupuesto se debería destinar a estos programas? Muchas gracias. ¿Estás muteada? Sí, es verdad. Decía que muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. Ha sido un placer. Y decía que, bueno, podemos entrar en el debate en cualquier momento. Que hablar bastante sobre esto, porque en el caso de las refugiadas, ¿no? Y las mujeres que están reasentadas, se producen mucho las situaciones que describía Grenhau cuando planteaba la necesidad de hacer análisis interseccionales. Pero si queréis, podemos incluso dejarlo para después, porque Fabiola trae más. Fabiola trae también otra parte que nos podría ser muy útil, ¿no? Para poder hacer un debate así colectivo. Ella viene de un proyecto que se llama Voices of Immigrant Women, Voces de Mujeres Inmigrantes, y es un proyecto en el que yo he participado y en el que probablemente siga participando. Por supuesto, son fabulosas, tienen una red amplísima y ella va a contar el resto. Así que, por favor, Fabiola, enciéndete el micro y ponte a compartir lo que quieras. Muchas gracias, Pilar. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, disculpa a mi compañera por lo que ha sucedido anteriormente, pero las cosas del directo son así. A ver. ¿Podéis ver la presentación? La vemos perfectamente. Genial. Pues como ha comentado Pilar, vengo a presentaros el proyecto llamado Voces de Mujeres Migrantes, planteado desde un enfoque socioeducativo sobre las mujeres migrantes en Europa. Este trabajo lo presento y está elaborado junto a mi compañera Teresa Terrón y a mi otra compañera Rocío Cárdenas. Nosotras somos de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Este proyecto se enmarca en una línea de investigación que venimos desarrollando desde el Grupo de Investigación en Acción Socioeducativa, el Grupo GIAS. Esta línea trata sobre migraciones internacionales, género y educación y nace cuando a partir de la década de los 80 se empieza a visibilizar la importancia de analizar las migraciones teniendo en cuenta a las mujeres, las especificidades de los procesos migratorios que experimentan las mujeres. Pero planteando un enfoque más allá de lo que son cuestiones cuantitativas, es decir, no es tanto analizar la cantidad de mujeres migrantes, aunque la realidad es que actualmente aproximadamente el 50% de las migraciones internacionales son desarrolladas por mujeres, pero es necesario plantear un enfoque más allá y atender a aspectos cualitativos. Es aquí cuando desde esta línea empezamos a plantear investigaciones que nos permitan conocer cuáles son esas motivaciones, esos objetivos y estrategias que implementan las mujeres durante el proceso migratorio y el proceso de integración en las sociedades de acogida. Es por eso por lo que todas las investigaciones y proyectos que desarrollamos en esta línea la planteamos desde una perspectiva de género, considerándola como una categoría analítica que debe ser un eje vertebral que se tenga en cuenta durante todo el proceso de la investigación. Pues como ha comentado un poco Pilar, al final no se trata exclusivamente de que sean mujeres o hombres, sino hay que atender a muchos aspectos más. De ahí este enfoque más holístico. Es aquí, en esta línea de investigación,
donde nace el proyecto Voces de Mujeres Migrantes. Es un proyecto Erasmus Plus cofinanciado por la Unión Europea y que se inició en octubre del 2020. Ahora mismo vamos a hacer casi un año desde su implementación. Este proyecto cuenta con la participación de 6 países diferentes, somos en total 8 socios. Los países que participan son España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia. Como podéis ver en la tabla, algunas de las instituciones que participan como socios son universidades, pero también otras son asociaciones, entidades no gubernamentales. A partir además de ser estas entidades socias, hemos contado desde el inicio, desde el diseño del proyecto, con otras entidades asociadas que trabajan a diario o que pueden tener un impacto en las mujeres migrantes. Estas son tanto instituciones de educación superior como organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas migrantes y en concreto con mujeres migrantes y también con administraciones públicas. Somos muy conscientes que estas entidades al final son las que tienen un trato directo con la población con la que nosotros queremos trabajar en el proyecto y por lo tanto consideramos fundamental tenerlas en cuenta desde el inicio, desde el diseño y ejecución del proyecto. La finalidad realmente de este proyecto que estamos implementando es poder contribuir a construir un sistema de educación superior inclusivo en el que se atiendan a los desafíos sociales que suponen las migraciones y concretamente los flujos migratorios de las mujeres en el contexto europeo actual. Es decir, la situación migratoria que existe actualmente en Europa. Dado el carácter holístico y multifactorial, siempre hemos intentado plantear un enfoque más global en el que se tengan en cuenta factores como el género, la condición, la etnia, la edad, la religión, el origen y la opinión política de estas mujeres, de las protagonistas, y cómo todo ello influye en el proceso de integración. Es por ello por lo que podemos decir que el planteamiento que se hace de este proyecto tiene un enfoque más interseccional, en el que se tienen en cuenta los diferentes factores que influyen. Los destinatarios de este proyecto van a ser, podemos distinguirlo en 2 bloques. Por un lado tenemos los destinatarios directos, que va a ser tanto los alumnos y alumnas de las diferentes universidades de los países miembros, de los países socios. También el personal investigador, el profesorado de educación superior y los profesionales, todos aquellos profesionales que trabajan con las mujeres migrantes. Evidentemente, la formación de estas personas va a suponer una mejora a largo plazo y va a tener un impacto en la población migrante y en concreto en las mujeres migrantes. Por eso consideramos que los destinatarios indirectos de este proyecto van a ser las propias protagonistas, las mujeres y sus descendientes, ya que al poder al recibir atención y durante su proceso de integración estar en contacto con personas que verdaderamente están formadas en la materia, su proceso va a ser mucho más fácil y van a tener más posibilidades de tener una integración más exitosa, teniendo en cuenta evidentemente que el proceso de integración y de inclusión es algo bidireccional en el que no depende exclusivamente de la mujer migrante, sino también evidentemente de la sociedad de acogida y de los diferentes actores que participan. Los resultados que esperamos con este proyecto van orientados hacia 3 acciones fundamentales. Podríamos destacar en primer lugar la realización de un mapeo. Hemos realizado un mapeo de estudios de casos e historias de éxitos de integración de las mujeres migrantes en los diferentes contextos en los que se ha realizado la investigación, es decir, en los 6 países que participan en el proyecto. La segunda actividad o resultados que esperamos obtener es la elaboración de un programa de formación y learning sobre movilidad humana, integración y género.
Este programa formativo evidentemente va a ir en línea de la visión que tenemos sobre las migraciones, por eso va a ser interdisciplinario, va a ser transnacional y va a atender a ese carácter holístico de las migraciones. Se centrará exclusivamente, aunque también plantea cuestiones internacionales, desarrollará una atención específica hacia el contexto europeo, ya que es ahí donde estamos haciendo el estudio. Y finalmente vamos a hacer unas propuestas de intervención para mejorar las prácticas que se desarrollan en los procesos de integración de las mujeres migrantes, para que los responsables políticos, los policy makers, puedan plantear medidas que vayan acorden y mejoren la integración o estos procesos de integración. Con respecto, como os he comentado, actualmente llevamos ya 1 año de implementación del proyecto. Eso nos ha permitido avanzar. Debo señalar las dificultades que hemos tenido y que supongo que muchos de vosotros y vosotras habréis tenido en vuestra labor de investigación por el tema del COVID. Esta crisis sanitaria evidentemente ha dificultado el proceso, pero aún así hemos podido alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. En este primer año hemos realizado el mapeo de estudios de caso, en el que le hemos podido dar voz a las protagonistas de nuestro proyecto. Han sido las propias mujeres migrantes las que han podido narrar sus testimonios a través de 60 entrevistas que hemos realizado en los diferentes contextos de estudio. Y esta ha sido una de las técnicas cualitativas que hemos empleado. Como veis, hemos empleado una metodología mixta. Además de estas 60 entrevistas, como técnicas cualitativas, hemos desarrollado un panel Delphi con expertos en la materia, 6 focus group con profesionales en los diferentes contextos de estudio y, evidentemente, el análisis documental que seguirá siendo transversal durante todo el proyecto. Y también hemos realizado un cuestionario Mujeres Migrantes para, nuevamente, poder seguir conociendo cuál es la realidad de ellas y cómo han vivido ese proceso de integración cuando han llegado a las sociedades de acogida. Realmente creo que el título del proyecto dice cuál es la idea que tenemos con este proyecto, y es precisamente conocer sus experiencias para poder... bueno, aquí os presento el primer producto, el mapeo de casos de estudio. En este mapa está publicado en la página oficial del proyecto y en él se muestran todas las entrevistas, los resultados de las entrevistas que se han hecho a las mujeres migrantes. Actualmente estamos en proceso de elaboración, aproximadamente a final de noviembre estarán todos los resultados subidos en los diferentes idiomas. Y se podrán ver detalladamente cuáles han sido sus historias y no solo las debilidades y dificultades que han tenido, sino también esas fortalezas y ayudas que han encontrado en ese proceso de migración y de integración en las sociedades de acogida. Y como os he comentado, a partir de esas historias y de los estudios que estamos haciendo y de investigaciones realizadas previamente, estamos planteando este programa de formación e-learning, que nuevamente destaco esa importancia de considerar la visión de las propias mujeres. En este programa e-learning se trabaja desde un enfoque transnacional e interdisciplinar el proceso migratorio de integración de las mujeres. Hay 8 módulos en el que se trabajan conceptos como el de integración e inclusión. También se plantea el marco legal y las políticas de integración, la residencia y ciudadanía, el marco laboral y emprendimiento. También atendemos a cuestiones sociosanitarias, al servicios sociales, el racismo y la xenofobia, es un tema tan importante actualmente. Todo ello, evidentemente, atendiendo al caso de las mujeres migrantes. Este programa formativo va a ir orientado a diferentes disciplinas, pues al final las mujeres migrantes reciben atención en las sociedades de acogida en diferentes áreas. Por lo tanto, consideramos que es necesario también, por ejemplo, en el ámbito de la salud o de la economía, que los profesionales puedan recibir formación que les permita atender a este colectivo. Aquí os dejo la página web
del proyecto. En él pues, vais a poder ver, en esta página vais a poder ver toda la evolución, los resultados que vamos a ir obteniendo y los diferentes progresos que va a tener el proyecto. También tenéis la opción de poder contactar con cada uno de los socios si os interesa más o queréis más información. Y para no extenderme mucho más, que creo que ya voy un poco mal de tiempo, aprovecho para informaros que en el marco de este proyecto se va a celebrar el 21 y el 22 de septiembre en la Universidad Pablo de Olavide el primer seminario sobre derechos humanos, migraciones y género, una mirada transnacional, en el que trabajaremos pues, principalmente estos aspectos sobre la importancia de la interseccionalidad en las migraciones, del género, de los derechos humanos. Para ello vamos a contar con la participación de grandes expertos, investigadores en la materia y también con profesionales de asociaciones que trabajan día a día con este colectivo. Incluso tendremos algunos testimonios de propias protagonistas. Si estuvierais interesados en participar, no dudéis en escribirme. Ahora pondré por el chat el correo electrónico y os envío el enlace para que podáis realizar la inscripción. Y bueno, agradeceros el espacio que nos dais para poder compartir esta experiencia y que espero que os haya resultado interesante y que esté a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión. Muchísimas gracias, Fabiola. Un placer escucharte. Muy interesante proyecto y aquí tenemos una cantidad de gente online que no sé dónde está, pero porque no puedo verles, pero os pediría, es que tampoco veo muy fácil yo esto de dónde está la manecilla esta para subir, para pedir la palabra, pero me da igual. Si alguien quiere hablar, por favor que encienda su cámara y que hable. Sin dudarlo, para preguntar, para comentar, para decir. Si alguien quiere hablar y el anterior está hablando, pues puede usar el chat para pedir el turno de palabra. Creo que no estamos solas, ¿verdad? Pilar, si me disculpa, he visto una pregunta en el chat. Hay varias aportaciones. Efectivamente, hay una por aquí, pero es que no sé cómo es este sistema. Dice Fabiola, ¿cuáles son los resultados preliminares en cuanto a la percepción global de las mujeres de su integración en España? A ver, realmente el proyecto se centra en conocer proyectos de éxito de integración de mujeres migrantes, es decir, aquellas mujeres que han desarrollado un proceso de integración exitoso. Ellas consideran que el proceso migratorio ha supuesto un avance, una mejora en su vida y que a pesar de las dificultades han conseguido integrarse. De hecho, a raíz de ese proceso de integración exitoso, pretendemos extraer cuáles son esas claves que deben ser tenidas en cuenta para que las futuras mujeres que lleguen a Europa o a España o los diferentes contextos sean tenidas en cuenta esas claves para con ellas poder trabajar desde ese enfoque. Entonces, realmente los casos que nosotros hemos analizado en España son exitosos. Evidentemente han tenido sus barreras, sus dificultades y a través de sus testimonios hemos podido extraer cuáles han sido algunos factores que han favorecido esa integración exitosa, como puede ser el apoyo familiar, que haya aquí familias de su país de origen que hayan venido previamente, y esas cuestiones son las que nos hacen ver que al final hay muchos elementos que pueden favorecer en ese proceso. Entonces, realmente el proceso de integración va a depender del colectivo al que nos centremos, las entrevistas a las personas que se lo hayamos hecho, y en nuestro caso uno de los criterios es que era el proceso de integración tenía que haber sido exitoso. No sé si he respondido a tu pregunta. Oye, dicen por ahí que muchas gracias por el proyecto, que le ha encantado.
te quería hacer yo una pregunta. Yo recuerdo hace unos años cuando estaba, bueno, casi siempre que he ido a entrevistar a mujeres migrantes. Para ellas, cuando hablábamos de sus problemas o cuáles eran sus principales problemas, el tema de los papeles estaba por encima de muchas otras cuestiones. ¿Sigue siendo así? ¿Es así también en vuestro proyecto? Así es, Pilar, y de hecho cuando hemos coincidido hemos hecho los grupos focales, por ejemplo, con los expertos de las asociaciones y ellos mismos que trabajan a diario con este colectivo nos dicen que el mayor problema que se encuentra son las cuestiones administrativas y las propias mujeres. Te dicen que en muchas ocasiones, evidentemente no se puede generalizar, pero que hasta que no consiguen una situación regularizada, todo es mucho más difícil porque no pueden acceder a un empleo legal y eso al final nos supone que no tener ingresos, no tener una retribución y claro, al final es la pescadilla que se muerde la cola y realmente es uno de los mayores problemas. Algunos de los propios profesionales dicen que es el mayor problema. Pilar, está mutada. No se te escucha. Tengo una pregunta, no sé si está Gabriela por ahí. Dice, ¿de qué manera y en qué medida influye la religión en la lucha para conseguir un mundo más feminista? Y si alguien del público está dispuesta, por favor, a responder estas preguntas, por favor que se enciendan la cámara y se pongan el micro, que serán bienvenidos a nuestra... a esta conversación. Dice, ¿de qué manera y en qué medida influye la religión en la lucha para conseguir un mundo más feminista? Y Elena dice, me gusta mucho la perspectiva de los feminismos periféricos, aunque es una tristeza que se tengan que considerar periféricos y no sean el punto de partida general o el centro del feminismo, es decir, la intersección y el alzamiento de voz de las personas con sus múltiples intersecciones. Qué bonito. ¿Qué decide la religión, chicas? Bueno, en mi opinión, siempre en mi opinión, también como una persona no religiosa, no soy creyente, y realmente opino que las religiones están basadas en tradiciones, pilares grandes de tradiciones de hace muchísimos años, que son fundamentales que la gente crea en ellos, que tenga fe, que lo siga casi con los ojos cerrados. Entonces, yo creo que a día de hoy seguir con unas tradiciones o unos fundamentos que no van desarrollándose y que no van de la mano con la época en la que estamos, sí que es un poco un impedimento para que podamos vivir en un mundo más feminista, más igualitario. Yo no estoy diciendo que las religiones no puedan evolucionar, pero sí que es verdad que tienen que estar dispuestas a querer evolucionar, a querer cambiar a lo mejor algunas de las tradiciones básicas, algunos de los fundamentos básicos que conforman esa religión. Por ahora, al menos yo hablando de la que conozco, el cristianismo no ha sido lo suficientemente flexible como para cambiar esto, ¿no? Entonces, por ahora no es imposible, pero por ahora sí que es un punto en contra para que podamos vivir en un mundo más feminista y esto ha sido igual a lo largo de la historia. Los estados más religiosos siempre han ido un poco a la cola en todo tipo de revoluciones, porque es verdad que la religión tiene fundamentos muy tradicionales, muy conservadores, y eso siempre es un poco un freno para el desarrollo y para la evolución. Muchas gracias, Gabriela. Elena decía que eso era más para mí. La pregunta, pues yo se la respondo con total tranquilidad y con toda franqueza, porque es como creo que hay que hablar de estas cosas. Elena, yo no tengo nada en contra de la religión. Es más, el trabajo que he hecho con prostitutas, mi trabajo de voluntaria,
lo hice con mujeres que eran oblatas y adoratrices y pertenecían a la iglesia, claro. Así que, y creo que uno de los trabajos que se ha hecho con mujeres migrantes que trabajan en la prostitución, los más interesantes. Y la religión también ha sido un tema que usan las mujeres migrantes y no migrantes en todos sitios, que tiene muchas aristas. Es decir, por un lado están las imposiciones desde las, digamos, desde las estructuras religiosas, y por otro está cómo las mujeres viven y perciben, ¿no?, su ser religioso. Y el hecho de ser unas creencias a veces no solamente útil, sino que es la única cosa que te queda en la vida. Me decía una mujer marroquí hace muchos años, que me acuerdo siempre, me parecía fabulosa, ¿no?, que decía yo, bueno, ¿a quién puedes recurrir, ¿no?, cuando tienes una situación de malos tratos en Marruecos, ¿no? Hace bastante años, ahora tienen más recursos, ¿no?, por parte del Estado. Y me decía ella, bueno, el Estado no te va a hacer caso, la policía no te va a hacer caso. Lo único que te pueden echar un cable van a ser tu familia. Si tu familia se implica en el tema, pues podrán poner cara al agresor y ponerle unas condiciones e incluso amenazarlo, ¿no? Y le decía yo, vale, y si tu familia no te hace, o sea, o tu familia no está por la labor, por defenderte, entonces, ¿qué te queda? Y me decía, en ese caso solo te queda Dios. Solo te queda rezar, ¿no? Y realmente yo le estaba dando vuelta mucho tiempo a esto, ¿no? Y decía, realmente la religión tiene un papel, ¿no?, también para las personas y para las personas vulnerables y las personas en los márgenes y para las mujeres, que es realmente muy importante. Por eso el tema religioso yo creo que tiene, ya digo, muchísimas aristas, porque las religiones tienen, digamos, muchos adeptos, y hay gente más progre, menos progre, más heterodoxa, más ortodoxa, más fundamentalista, más tolerante. Es decir, que en todas las religiones. En la católica, por ejemplo, la teología de la liberación, o muchas teólogas que hay por ahí, yo no dudo ni muchísimo menos de su feminismo. De las mujeres musulmanas que consideran que son musulmanas y feministas, este feminismo musulmán, tampoco tengo ninguna duda de que, digamos, de que lo sean. Es decir, depende de la situación, porque la religión, digamos, se vive o se experimenta de una manera diferente. Fabiola, si tú quieres decir algo, no te cortes sobre el tema religioso. Claro, coincido 100% contigo, porque de hecho en las entrevistas que hemos hecho a las mujeres hemos visto cómo la religión tiene un papel fundamental. Hay muchos que da como un apoyo, esa fe, esas creencias y bueno, en sus narrativas puedes ver cómo hay incluso alusión de gracias a Dios he podido, o bueno, en sus creencias hemos tenido cristianas, musulmanas, y al final te das cuenta del verdadero papel que tiene la religión, y que sí es cierto que a lo mejor supone un atraso en ciertas cuestiones, pero puede llegar a aportar muchísimo en concreto a las mujeres migrantes. Elena, ¿por qué no te pones el micrófono y nos explicas exactamente por qué hiciste esta pregunta? Elena, si estás por ahí, por favor, cógete el micrófono y, a ser posible, la cámara también. Pilar, es que creo que ellos no tienen acceso a micrófono y a cámara. Ay, oh, qué pena. Han comentado por ahí arriba, creo, vamos. Oh, qué pena. Oh, qué pena. Se ríe, claro. Qué gran excusa eso de no tener micro. Más cuestiones. Bueno, mientras os animáis, me gustaría hacer una cuestión, porque, o digamos, traer aquí, ¿no?,
porque antes se hablaba, ¿no?, de qué manera influye en las mujeres refugiadas y en las mujeres en los reasentamientos, ¿no?, y en las cuestiones del asilo. Eh, eh, bueno, la cuestión que quería plantear, porque yo me acuerdo cuando estuve hablando con gente que estaba trabajando con refugiados, ¿no? Y una de las problemas o las cuestiones que saltan, que te las cuentan y que las ves en los informes, es el gran problema que tienen las mujeres en muchos de estos países, ¿no? En Siria o en algunos otros países. El gran problema que seguimos teniendo también a veces aquí. El gran problema de que las mujeres no tengan acceso a la propiedad, ¿sí? Que muchas veces sean los maridos o los esposos, ¿no?, los que tienen el acceso o los que tienen el título de propiedad. En el momento de tener que salir porque hay una guerra o porque hay una situación de violencia o porque hay cualquier tipo de situación de esta que hace que la gente tenga que salir huyendo, ¿no? El gran problema que tienen las mujeres es que en muchos casos los hombres van a la guerra y a lo mejor fallecen. Y ellas se quedan pues con un montón de niños y teniendo que salir por patas, ¿no? Pero el gran problema es que no tienen acceso al título de propiedad de la tierra, con lo cual, porque era de su marido. Si su marido falleció y ella deja el país o se desplaza, pues evidentemente pierde la propiedad, ¿no? Y esto hace que en el caso de las mujeres las situaciones de refugio o de reasentamiento sean especialmente complicadas, ¿no? Especialmente complicadas. Para poder buscar el título de propiedad, digamos, volver al sitio, demostrar que efectivamente ese era tu marido o que esa era tu familia o que ese sitio te pertenecía, es realmente complicado. Y sé que muchas ONG están haciendo bastante trabajo de este estilo. Ya sé que a lo mejor no parece una reivindicación feminista así como de las más importantes, pero para muchas mujeres es básico, es totalmente básico. Y demuestra, ¿no?, esta situación donde intersecta el tema del género con otras cuestiones, ¿no?, con el tema de la propiedad, ¿no? Gabriela, si quieres añadir algo más. Muy interesante todo lo que has dicho, también estoy de acuerdo. No me cierro a nada, yo no tengo opiniones extremadamente fuertes, me gusta escuchar y tenéis razón, me gusta mucho vuestro punto de vista y es muy importante respetar, entender y saber escuchar. Oye, por aquí dicen desde el chat que están preguntando si hay diferencia entre las religiones en cuestiones feministas. Pues mira, hace poco trabajando en la encuesta mundial de valores, estaba yo haciéndome esa misma pregunta. Y era, ¿hasta qué punto la gente que justifica la violencia contra las mujeres, en concreto, la pregunta de la encuesta mundial de valores, justifiable for a man to beat his wife, si es justificable para un hombre pegar a su esposa, la gente que justifica esa violencia, ¿hasta qué punto hay diferencia entre las religiones o si tiene tanta importancia la religión? Lo digo porque hay muchos artículos por ahí en la literatura formal, en artículos, en revistas importantes, que dicen que la religión musulmana es realmente muy patriarcal, ¿no? Como si fuera el no va más, y aquí parece que el resto de religiones, pues digamos que son fetenes, ¿no? Pues no, lo siento. Es decir, la gente de religión católica, cristiana, católicos, la nuestra de por aquí, esta religión que tenemos, somos igualmente, digamos, también sale significativo, ¿no? La gente que justifica la violencia contra las mujeres. Así que si la religión musulmana podría ser denominada patriarcal, la religión católica también puede ser denominada patriarcal y la protestante pues también puede ser denominada patriarcal
porque depende de los protestantes, pero por ahí hay sectas que son la hostia. Es decir, que cuando hablamos de religiones hay que separar, o es más interesante, más bien que preguntarse por qué si esta religión es mejor o peor o más que la otra, lo que diferencia a la gente es la práctica religiosa. O sea, el que va mucho a la iglesia, el que va mucho a la mezquita, o el que va mucho a la sinagoga, o el que va mucho al otro sitio, ¿sí? Esos suelen tener una opinión bastante diferente y generalmente un poco más retro, con respecto a las mujeres, que los que tienen poca práctica religiosa. Hay gente que tiene poca práctica religiosa, pero sí cree en Dios. Y hay gente que tiene mucha práctica religiosa y cuando les preguntas si creen en el bien y todas estas cosas, te dicen que no. Así que la práctica religiosa, ojo con ella porque es muy expresiva, ¿no? De un concepto de religión muy estereotipada y muy formalista. Así que no diferencio entre religiones, no se diferencia o no hay grandes diferencias entre religiones, pero sí entre prácticas religiosas. O sea, la gente muy practicante, muy obsesionada, suele ser bastante... Dice la Elena, totalmente de acuerdo. Pues estamos de acuerdo. Venga, más cuestiones. Dice por aquí, bueno, esto ya lo hemos visto desde el chat, dicen si hay diferencia entre las religiones en cuestiones feministas. Y no veo yo por aquí algo más. ¿Veis algo más por aquí? No, parece que no. Venga, animaros, que si no damos nosotros por terminado esto, ¿eh? Dicen por aquí que pasamos al siguiente simposio a las 18:35. ¿Vale? Bueno, pues me queda daros las gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Qué placer escucharte. Muchísimas gracias, Fabiola. Qué placer escucharte. Siento muchísimo que no se pueda aquí entrar por cámara porque me encantaría ver a la gente que hay en el otro lado. Y entonces esta situación, es verdad que podemos conectarnos en la distancia, pero también es verdad que esto tiene unos límites increíbles porque no vemos quién tenemos al lado, no podemos verle la sonrisa, la mirada, todas esas cosas. Pero aún así, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Creo que el objetivo de estos feminismos, de este simposio, está más que cumplido. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Nos vemos en otra. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.